¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos aquí una vez más en la tarde del debate, en la tarde donde nos proponemos tirar temas de interés general. En principio, agradecer a todos los auspiciantes, a quienes nos acompañan a diario y que nos permiten todas las semanas estar aquí junto a usted y que son parte también de una producción televisiva. Son ellos a los que les damos el agradecimiento por apoyar, por estar presentes, por acompañarnos y hacer posible esta hora televisiva aquí en directo en Canal 11, donde les proponemos, por ejemplo, como hoy, hablar de las vacunas, porque ha sido una semana donde el tema vacunas ha sido protagonista, y la recomendación de la vacunación para los niños. Hoy en el debate vamos a hacer un balance de la vacuna en tanto herramienta de prevención. Por eso ya mismo le presento a quienes están en piso. Estamos con el doctor Garcilaso. Bueno, casi que no hace falta presentarlo porque ha sido el personaje protagónico durante estos 2 años. Diego Garcilaso es director provincial de epidemiología. Estuvo, bueno, a cargo de toda la parte de prevención en un equipo que se conformó especialmente y se armó durante la pandemia. Y bueno, qué más que hacer la proyección de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias por estar. No, gracias a vos por invitarme y sí, tuvimos mucho trabajo durante la pandemia, pero en epidemiología siempre, todo el año tenemos trabajo, como hablábamos. Todo el año. Y bueno, y nosotros mismos vamos a presentar a Romina Ferreira, directora del CAPS Balbi, Bien. Viviana. ¿Y yo dije Romina? Vos dijiste Romina Ferreira, Viviana Villarroel. Viviana Villarroel está acá. Viviana Villarroel. ¿Cómo andamos, Viviana? Bien, directora del Centro de Salud Santa Lucía. Exacto. Viviana, y es integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, directora del Centro de Salud Santa Lucía, un centro que hemos aprendido mucho las veces que hemos estado al aire, por los conceptos vertidos, básicamente, Viviana, donde vos alertabas de la conducta del papá, de la mamá cuando va al consultorio. Hoy el ejercicio que vamos a hacer y que le vamos a compartir a la gente nos ha servido mucho. La última vez estuviste por Zoom. ¿Cuál es la reacción con el tema de las vacunas? Yo lo escuché el otro día a Diego hablar de cómo estamos cerrando, cómo estamos preparando las campañas, sarampión y bueno, el calendario. Dentro de un ratito vamos a hablar. Y digo, la pregunta que le tiramos y que usted va a poder contestar o preguntar o repreguntar. ¿Cómo andamos con el calendario de vacunación para los chicos? ¿Andamos bien? Y de eso se trata el encuentro de hoy. ¿Y Romina? Valeria es integrante, Valeria Rodríguez Alcántara, directora del CAP Puerto Viejo. También ella es una profesional que nos va a ayudar a replantearnos esto. Porque yo les quiero proponer que hablemos de la vacuna como herramienta. Esta pandemia, ¿qué nos enseñó? Que la vacuna es una herramienta para niños y para adultos mayores. Adultos mayores ya estaban acostumbrados que llegaba marzo y tenía que ir y reservar su vacuna, las gripes, las neumonías, las estacionales. Primero hacemos la proyección, porque la pandemia nos enseñó que la vacuna era una herramienta para adultos y para niños. En esa proyección que hacemos hacia atrás, ¿qué tan efectiva fue el tema vacunación? Es un tema controversial porque aún hoy uno se cruza en la calle con gente que dice, bueno, estas cuestiones medias raras, ¿viste? Que nos obligaron a vacunarnos. Te escucho. Bueno, primero y principal decirles que bueno, en relación a la pandemia la situación fue completamente distinta pre-vacunas a post-vacunas. Lo que tiene que ver con COVID específicamente, nosotros vimos claramente una diferencia enorme en lo que tiene que ver con el objetivo principal que era de las vacunas en ese momento, que era bajar las hospitalizaciones y las muertes. Y ese objetivo que, se utilizaban vacunas, que en muy corto tiempo se logró conseguir unas vacunas que eran efectivas para lograr ese objetivo. Rápidamente se vacunó a toda la población que se pudo vacunar. En nuestra provincia fue más del 90% de las personas que eligieron vacunarse para el COVID. Y la enfermedad, en lo que tiene que ver con los hospitales, las internaciones y los fallecimientos, bajó
enormemente. Nosotros en el 2021, que fue el peor momento de la pandemia, llegamos a tener 20, 30 fallecidos por día en la provincia de Entre Ríos. Y hoy, si tenemos 2 o 3 ingresos a terapia por semana, es lo que estamos teniendo habitualmente. O sea que el cambio de pasar a 20 a 30 ingresos por día a las terapias y pacientes que fallecían, prácticamente el 80-90% de los pacientes fallecían que estaban a terapia, pasamos a una situación en la cual tenemos durante las semanas enteras 1 o 2 pacientes que ingresan por COVID. Y esto claramente está influenciado por la vacunación. Esa es la frase con la que me quedo. Claramente estos resultados ustedes lo asocian a la vacunación. Sí, directamente a la vacunación. Nosotros, la vacuna, según los estudios de laboratorio, prácticamente disminuye el riesgo de internación y muerte prácticamente en un 90% de la mayoría de las vacunas que hoy estamos utilizando. Y nosotros eso lo vimos tanto en la incidencia de los casos que ingresaban a los hospitales como los pacientes que fallecen. Teniendo una población altamente vacunada como teníamos, claramente disminuyó muchísimo la internación a las terapias. Cuando ustedes ya estamos en época de balance y bueno, hemos transitado un largo camino y han dado el debate con colegas entre distintas profesiones y demás. Yo sé, porque bueno, hemos cruzado y hemos hablado algunas veces micrófono mediante en una cámara y otras veces hacia adentro, que hubo profesionales de la salud que decían, sí, pero no es tan así que la vacuna. Y que esto originó en su momento un debate. Uno, como siempre decimos, no le tenemos que tener miedo a esta palabra, lo que tenemos que tener miedo es no analizar correctamente un tema. Esto es por el contexto en que se dio. Los profesionales estaban constantemente atendiendo a la Organización Mundial de la Salud, a el corto tiempo que mediaba la creación de una vacuna específica. ¿Qué influenció en esto? Bueno, a ver, las vacunas, no solo del COVID, todas las vacunas tienen probada su costo-efectividad, por decirlo de alguna manera. O sea, la inversión que se hace en vacunas en relación a las personas que se pueden enfermar, que eso desarrolla un riesgo para hospitalización y muerte, pero no solo para COVID, para todas las enfermedades, eso está más que demostrado en todas las vacunas, no solamente lo que es COVID, sino en cualquier vacuna. Es una de las intervenciones en salud pública más eficiente, es la más eficiente que se ha observado en la historia de la salud pública, o sea que desde ese punto de vista no tenemos ninguna duda de que la vacuna es uno de los elementos claves en toda política de salud. O sea, creo que hay 2 o 3 intervenciones nomás que se comparan con eso, que son las sales de rehidratación oral también, que fueron muy efectivas también para disminuir la muerte en los chicos, principalmente por diarrea, y la otra, en ese mismo nivel, tenemos a las vacunas. O sea que hay que entender esto, digamos, que la vacunación ha prevenido millones y millones de muertes en el mundo. Viviana, teníamos como instalado la vacunación en los niños, en su momento la Sociedad de Pediatría guardó sus reparos, veníamos de una vacuna desarrollada específicamente para un virus, bueno, hubo por ahí un chisporroteo. Después cuando el agua se calmó, digamos, es desde otro lugar donde uno lo aconseja. ¿Cómo lo vivieron, digamos, a ese debate? Sí, en un principio fue bastante difícil. Yo creo que los tiempos que corren nos enseñan que, y a partir de esta experiencia, nos enseñan que las cosas van más rápido y aprendimos que también una vacuna podía crearse, por así decirlo, más rápido. Gracias a la ciencia, gracias a la tecnología. Lo que antes llevaba 10 años, 20 años, ahora vimos que se podía achicar o disminuir ese tiempo en meses para poder lograr una vacuna efectiva. Y de hecho, coincido acá con el doctor Garcilaso, que es totalmente efectiva, porque realmente es así. Hemos disminuido
las internaciones y no hay duda de que es gracias a la vacunación. Ahora, en un principio sí fue muy difícil conseguir que la población, que como tenía la posibilidad de elegir o no vacunarse, realmente asistiera al vacunatorio y hiciera efectiva, digamos, la colocación de la vacuna. De todas maneras, ahora viéndolo más retrospectivamente, en un momento se logró que la mayoría de los adultos concurrieron a colocarse su vacunación. Pero se nos hizo siempre difícil y se nos sigue haciendo difícil que los adultos vayan con sus niños. Hablando específicamente en este caso de la vacuna contra el COVID. Y vamos a ir a la realidad de Puerto Nuevo, digamos, o Puerto Viejo. Puerto Viejo, CAPS. Indicar lo que es un CAPS primero, para que la gente se ubique. Y segundo, decir cuál es la lógica de manejo de un CAPS con relación a las campañas de vacunación. CAPS es una sigla que significa Centro de Atención Primaria de la Salud. Es lo que la gente por ahí conoce como centro de salud simplemente, o como dispensario, que es el nombre que se le da. Exactamente. En sí es una estrategia que tiene que ver con atención primaria de la salud, es decir, un efector de salud en los barrios cercanos al domicilio de las personas, ¿sí? Que es muy importante justamente porque ustedes tienen la primera noticia. Exactamente. La primera foto territorial. Exacto, es donde uno conoce, lo llamamos un área programática, una zona de influencia, donde esas personas que habitan esa comunidad se van a acercar como referencia a ese centro de atención primaria. Y el efector conoce a esa comunidad y tiene acciones principalmente enfocadas en la prevención y la promoción. Por eso, por supuesto, todo lo que es inmunizaciones de calendario e incluyendo las campañas son una acción central y prioritaria en un centro de atención primaria de la salud. Si bien vacunatorios hay en todos los centros de atención primaria de la salud de la provincia y también en los hospitales. Exacto. Y por supuesto que las personas pueden concurrir a vacunarse en cualquier efecto, no solamente al que le toca por el lugar donde vive. Valeria, obviamente venimos de 2 años bastante irregular, porque por razones de epidemiológicas, de cuidado de uno, de los niños y de los adultos, la rigurosidad o la masividad, concurrencia al centro de salud tuvo otras características. A partir de ahí, el cronograma de vacunación de los niños obviamente se perdió. ¿Qué pasó después? Bien, en realidad las dos cuestiones ocurrieron. Por un lado, digamos, en el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio y distanciamiento, se mermaron las consultas de control integral de salud, que eran como un poco la oportunidad para que el usuario, el niño, llegara al centro de salud y recibiera su inmunización. Si bien los controles en los niños más chiquititos no se cortaron, sí toda la población y todo hicieron que la rigurosidad con lo que esos controles se dan a nivel nacional como a nivel provincial, hemos visto el calendario preocupándonos todos los grupos etarios, los menores de 18 meses, que es donde más vacunas reciben, los niños del ingreso escolar, porque tenemos 11 años, entre otras. Posterior a eso tuvimos todos ya durante ese proceso, tanto desde los ministerios de salud como desde Sociedad Argentina de Pediatría, la preocupación de lo que estaba ocurriendo, porque la caída de coberturas implica niños o personas susceptibles a presentar estas enfermedades. Ahí quiero que lo destaquemos, esto que estás diciendo. La falta de cobertura es abrir una puerta a la enfermedad. Exactamente, en enfermedades inmunoprevenibles, es decir, una enfermedad para la cual tenemos una prevención, que es una vacuna eficaz, probada a lo largo de los años. Todas las vacunas de calendario tienen muchísimos años de probada efectividad desde el punto de vista científico y desde el punto de vista que uno ve que todas estas enfermedades, de las cuales también venimos a hablar hoy por la campaña, son enfermedades de las que ahora casi no escuchamos hablar, porque gracias a las vacunas son enfermedades que están controladas, eliminadas o erradicadas. Entonces, la caída de cobertura implica volver muchos escalones hacia atrás, muchos casilleros hacia atrás. Implica que si hay un grupo de población, de cualquier grupo etario, en este caso estamos hablando de niños,
que no tienen el nivel inmunitario adecuado porque no sufrieron la enfermedad y tampoco recibieron la vacuna, están susceptibles a enfermarse. Esa merma, esa cuestión, el retiro poblacional de visita regular al SIC, del control de vacuna, más o menos en qué porcentual lo ubicás en tu CAPS, digamos, en tu centro, más o menos, para tener una idea. Aproximadamente en un 10-15% y es similar, es variable en cada una de las vacunas, pero más o menos en ese número en toda la provincia. Puerto Viejo, ¿qué zona lindante, digamos? Es Avenida Estrada, yendo hacia Bajada Grande. Exactamente, y Muchos llega hasta niños. Walmart para que la gente se ubique más fácil. Muchos niños. ¿Qué hacemos con esta actitud? Porque yo los veía, he visto y escuchado, porque los responsables de salud están dando nota en radios, están saliendo artículos en los diarios, en televisión, diciendo hay que concurrir a vacunarse. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, principalmente... Actitudinal. Sí, la promoción de la salud es clave en esto. También volver a los servicios de salud, poder volver a recorrer el territorio también, porque muchas veces la gente no tiene acceso a la promoción directa, pero sí a través de recorrer los centros de salud y todos los servicios, volver a recorrer también los barrios, digamos, promocionando todas las medidas de prevención, principalmente como estamos hablando ahora, de vacunas también. Y sobre todo, como hablábamos también antes de iniciar el programa, hacer la consulta también pediátrica en general, digamos, la consulta del niño para la evaluación completa y ahí evaluar también el carnet de vacunación, porque son muchas las medidas de prevención. No es que los controles no eran importantes y por eso los dejamos de hacer. Se adoptó la pausa por una razón de fuerza mayor. Por una emergencia sanitaria como fue lo del COVID. O sea, teníamos una situación de emergencia muy grave en la cual todos los servicios de salud estaban saturados por un problema específico. Entonces se tomó una pausa, bien como decís vos, para después retomar con todos los controles habituales, sean de salud en general, sobre todo los pediátricos, los que tienen que ver también con la vacunación, pero todos los controles en general se tienen que volver a retomar y eso es uno de los problemas que íbamos a tener y que sabíamos que íbamos a tener en la pospandemia, después de la pandemia. Este problema de retomar con los habituales controles de salud periódicos de la gente, no solo para las vacunas, sino para todas las enfermedades en general. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un hábito? Y que tiene mucho que ver en el vínculo médico-paciente. Y a nosotros nos impresionaba mucho tu relato la otra vez cuando la charla de consultorio se daba el papá con el niño, la mamá y el chico diciendo, yo sí quiero vacunarme. O sea, la mentalidad de distintas generaciones con relación a un punto. Quiero que hables de eso. Perfecto. Si los niños, los pediatras sabemos que tienen una gran capacidad de absorber, digamos, todo lo que sea enseñanza positiva para la vida. Así sea que lo escuchen o lo vean. Lo vimos en la pandemia con todos los hábitos que uno decía que había que adquirir para evitar el contagio con el COVID. Y hablábamos recién antes de cámara cómo aún hoy los niños entran al consultorio o entran en un lugar donde hay mucha gente y ellos van con su barbijo o aún más exigen que le coloquen el barbijo a los papás. Entonces los niños son una gran fuente de ayuda, en ese caso, para que los adultos, digamos, sigamos manteniendo ese tipo de conductas. Y respecto a lo que se hablaba recién del tema de los controles, los pediatras tenemos muy, no solamente por esto de la pandemia, sino ya anteriormente, muy incorporado en nuestro quehacer, el tema de que cuando el niño va a la consulta, sea para control de niño sano o sea por una enfermedad, siempre nosotros controlamos el carnet de vacunas, porque hay que cumplir en tiempo
tiempo y forma, como dijimos recién, para evitar que esas enfermedades inmunoprevenibles aparezcan nuevamente, y cada oportunidad de atención del niño en la consulta es una oportunidad que el pediatra tiene para controlar ese carnet y para que ese carnet sea cumplido en tiempo y forma. Eso los pediatras lo tenemos bien asimilado, digamos. Y era una conducta que pre-pandemia habíamos logrado que se cumpliera y se cumpliera, sí, se cumpliera bien. Y la pandemia hizo como digamos, corrimiento de esta idea de decir seguramente no era tan importante o lo dejo para más adelante. Pero bueno, todo eso y también quiero que se... hay gente que milita el ser antivacuna por una cuestión, en algunos casos con algún rasgo ideológico, en otros con rasgos culturales concretos y específicos, que han instalado el debate. Sí, el tema, se instaló el debate, ya venía, antes de la pandemia ya venía un poco, pero no nos había a nosotros afectado mucho nuestro país. Instalada la pandemia y con el tema de la vacunación anti-COVID es como que esto surge más fuertemente, pero sin embargo uno ve en el consultorio que por ahí hay resistencia o más resistencia a la vacuna contra el COVID, pero la vacuna de calendario por ahí no tienen el hábito de acordarse, pero cuando uno les dice y les marca el camino, dicen, son obligatorias, bueno, entonces ya mañana voy. Es como que siguen haciendo esa diferencia entre lo que es obligatorio y lo que es vacunación COVID. Nosotros vamos a hacer entrar a otra profesional de otro sector de la ciudad, Valeria, del CAPS Puerto Viejo. Tenemos calendario vigente para la gente que nos está viendo y se está informando, si tiene dudas sobre las vacunas, si perdió el carnet, cómo tiene que proceder en el CAP Puerto Viejo, los horarios y demás. Tenés el minuto para vos. Bien. Nuestro centro de salud atiende de 7 de la mañana a 7 de la tarde y durante todas las jornadas se realiza vacunación. Es la misma postura que tratan de tener la mayoría de los centros de salud para que la gente tenga una accesibilidad facilitada. Todas las vacunas que se registran en el sistema público, independientemente del efector que las administre, se registran a un registro único digital que es Nomivac. Eso implica que si alguien perdió el carnet, puede, o cambió de ciudad o lo que fuere, puede concurrir a cualquier efector de salud y tratar de recuperar su esquema y que se le haga un nuevo carnet con todas las vacunas que recibió. Pero es hasta importante porque a veces uno tiene, creo que tiene todas puestas. Y capaz siempre la consulta porque el calendario ha ido cambiando a lo largo de los años y a veces las familias creen que ya lo tiene completo y se incorporó una vacuna nueva, como por ejemplo este año la segunda dosis de vacuna varicela a los niños nacidos desde el 2013 en adelante. Entonces, ante la duda, siempre la consulta, en ese momento se recupera el esquema y se completa con lo que haga falta y particularmente actualmente convocar a todos los niños por la campaña de sarampión, rubiola, paperas y polio. Campaña sarampión, rubiola, papera fundamental en este momento. Polio. Fíjense lo que estábamos, me parece un buen cierre del primer bloque, digamos. Estamos hablando de muchas enfermedades que prácticamente estaban erradicadas. Estaban erradicadas. Bajar un peldaño es algo muy, muy serio. Es como bajar muchos peldaños juntos. Me quedo con eso. Gracias por estar. Gracias. Me esperan un segundito, tenemos media hora de programa más, estamos en vivo, acérquenos su pregunta, estamos evaluando la herramienta preventiva de la vacunación en adultos y en niños. ¿Dónde estamos hoy y qué viene el año que viene? Ya volvemos. Flota de modernas unidades. Autos que garantizan confort y seguridad. Una dedicada atención al cliente. Centro Remis. Todo lo que está bien para un buen viaje. Llega la más importante fiesta de disfraces. No te pierdas la invitación. Sé lo que quieres ser. María del Rosario Tarabini, Gabinete de Estética Integral, maquillaje artístico, body painting corporal, atención profesional, cuidado de la piel. Reserva tu turno al 343-611-3991.
Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Gavaz y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gavaz y Johnston. Y nosotros seguimos hasta las 17:30 en vivo aquí en Canal 11. Envíenos su mensaje y como siempre le decimos, este programa es posible gracias a la colaboración de nuestros auspiciantes. Decirles que el Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado, que hasta hace poquito estuvieron de fiesta, una flor de fiesta con el Día del Jubilado, ya están preparando la fiesta de fin de año. No se pierdan porque ya están a la venta las tarjetas. El viernes 16 de diciembre va a haber a las 13 horas fiesta de despedida de fin de año para los jubilados y provinciales de ATE. Pueden adquirir sus tarjetas con un costo de 3.000 pesos, se puede pagar en cuotas. Solo hay que dirigirse al Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, hacer la reserva y predisponerse a festejar. ¿Cuándo? El 16 de diciembre a las 13 horas, la fiesta de despedida de año. Seguimos con el tema de las vacunas, esta mirada retrospectiva y proyectiva, porque bueno, con vista ya al próximo año, vamos a ir a poner la mirada en otro CAPS que está en Balbi, por eso estamos con Romina. Romina es allí una referente del Centro de Salud en Balbi. Queremos darte las gracias por estar primero, Romina. Gracias. Y se llama Romina Ferreira, es directora del CAPS Balbi. Y queríamos saber, en esta primera media hora, nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasó en estos 2 años cuando no, por obvias razones, por una razón de fuerza mayor, se suspendieron los controles, sobre todo los niños que tenían que ir con un cronograma ajustado y plenamente vigente, digamos? Se diluyó eso. ¿Qué pasó en Balbi, digamos? ¿Volvieron los padres, las madres o los tutores a cargo con sus niños? ¿Pusieron la vacuna? ¿En qué punto estamos? Bueno, en el Centro de Salud Balbi ocurrió aproximadamente lo mismo que sucedió en los otros centros de salud de Paraná y de la provincia de Entre Ríos. Hubo varios momentos. Un primer momento del periodo de aislamiento social obligatorio, donde
primer momento dijimos que no íbamos a hacer los controles, que lo íbamos a postergar, pero eso duró muy poco, aproximadamente 2 semanas, y a partir de allí empezamos a garantizar los controles de los niños más pequeñitos, o sea, de los menores de 2 años. Porque tanto Sociedad de Pediatría como el Ministerio de Salud de la Nación propone un calendario de controles donde los niños a partir de los 3 años se controlan una vez al año. Entonces era, o sea, podíamos posponer los controles de los más chicos y de los más grandes y garantizar el control de los niños más pequeños. Así fue, pero de todos modos la comunidad no sabía mucho de esto, el miedo estaba instalado, entonces de todos modos no se acercaban a hacer los controles y por ende también disminuyó la inmunización de la comunidad por este miedo de la población. O sea que pasado el año 2020 llegamos a estar igual que el resto de los CAPS con las coberturas disminuidas. A partir de allí empezamos a retomar de a poquito los controles. Así que durante el 2021 de a poco fuimos poniendo al día los controles y durante este año 2022 nos dimos algunas estrategias como para poder recuperar los controles integrales de salud y las inmunizaciones también. Sucedió algo en el Centro de Salud Balbi particular, que es el traslado, la mudanza a otro inmueble alquilado por razones edilicias. Entonces, como nos alejamos del área programática unas 5 cuadras, por esta misma situación tratamos de generar instancias una vez por mes donde vamos con un camión sanitario o vamos al SIC, por ejemplo, y allí proponemos hacer controles a los niños, vamos con los vacunadores, hemos realizado algunas instancias de ir a las plazas del barrio a vacunar, siempre con este objetivo de poner al día las coberturas de vacunas. Me iba justamente a raíz de tu respuesta, ¿no? Yo estaba pensando en Diego, esto de, ante esta situación, ir casa por casa, ir al barrio, interpelar a la comunidad, ¿está previsto, forma parte de la política? Exacto, es parte de la estrategia básica de atención primaria de la salud. Los servicios de atención primaria no solo tienen la estrategia armada para la atención de lo momentáneo, digamos, de la atención y de la consulta, sino también tienen sus estrategias para poder llegar al barrio, recorrer el barrio para aquellas personas que por distintos motivos no se pueden acercar o no se acercan, y así promover todas estas medidas que estamos hablando dentro de estas, bueno, una de las más importantes como la vacuna. Y tenemos una pregunta para el doctor Garcilaso. Altos problemas cardiológicos y de hipertensión aparecieron en los últimos meses. ¿Es probable que esto sea por la vacuna? No, la vacuna es muy segura. Todas las vacunas que se aplican son seguras y no hay evidencia, por lo menos científica, relacionada a que hayan aumentado los problemas cardiológicos por la vacuna específicamente. Tampoco hay evidencia de que hayan aumentado los problemas cardiológicos a diferencia de otros años, porque son problemas crónicos que llevan muchos años para poder demostrar si aumentan o disminuyen, igual que el cáncer u otras enfermedades. No es tan fácil poder comprobar el aumento en la incidencia de los problemas cardiológicos de un año al otro. Pero las vacunas, todas las vacunas que se están usando hoy, sean de campaña, sean de calendario, son vacunas que están aprobadas y son seguras. Esa es la gran ventaja que tiene la vacuna, es una intervención muy, muy segura. Y una cuestión que siempre, si bien obviamente es súper conocido, al menos en sectores vinculados a la salud o masivamente, no se puede habilitar una vacunación si esta vacuna no está aprobada por el ANMAT, con una serie de protocolos desde que sale la vacuna hasta que llega al centro de salud o CAP, ¿no? La vacunación, para que un medicamento llegue a la gente, tiene muchísimos procesos antes de poder ser aplicado. Por ejemplo, la vacuna es como cualquier otro medicamento también. Primero se hace una investigación bien a fondo en animales, después de eso se va estudiando en grupos muy pequeños de gente para ver si hay algún problema de seguridad de la vacuna. Después ya se hacen grupos más grandes, esos son los estudios que ya se ve también la efectividad, si la vacuna, además de ser segura, es efectiva, y después recién ahí se empieza a poder aplicar en la población. Y a su vez todos estamos
también en una fase de la investigación de los medicamentos, que es cuando ya el medicamento se da a la venta o cuando ya se utiliza, y si algún medicamento se ve algún problema o algún defecto en ese momento, algún efecto adverso, se retira rápidamente también del mercado. O sea que todos estamos, digamos, en algún momento en alguna de esas fases de investigación. Pero las vacunas, dentro de todos los medicamentos que se utilizan, las vacunas es uno de los más seguros de las intervenciones que se utilizan. Los pediatras hablan entre sí porque hay algunos que dicen, espera para aplicarle las dosis del COVID. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Vacunarse contra el COVID no es obligatorio, eso es así. Tiene que haber una aceptación por parte de los padres que deben llevar al niño y firmar un consenso, un acuerdo. ¿Está bien? Los pediatras hablamos entre nosotros. Somos la mayoría, somos socios de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es nuestra madre en la parte científica, y la directiva es clara. Las vacunas son seguras, hablando ahora no solo de COVID, sino de vacuna de calendario. Son seguras, el niño debe ser vacunado y aunque no sean obligatorias, debemos pensar siempre, y lo digo siempre y lo vuelvo a repetir, en que el niño tiene el derecho a la salud. Y es uno de los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la salud. Y ese derecho debe ser garantizado, no solo por el Estado, en este caso, sino primero y principal por los padres y por los cuidadores, padres o cuidadores o quienes tengan a cargo la salud de ese niño, tienen que garantizar que la salud de ese niño esté a salvo. Y en este caso es a través de las vacunas. La Sociedad Argentina de Pediatría coincide y lo ha dicho muchas veces, las vacunas son seguras. Tenemos la gracia que en nuestro país son gratuitas, lo que no ocurre en muchos países, y tenemos un calendario además de vacunas obligatorias que es muy completo. Entonces, la verdad que atendiendo a esa situación tenemos que los adultos que estamos a cargo de la salud de nuestros niños tenemos que garantizar que la salud de nuestros niños sea atendida. ¿Y cómo es en Balbi, me pregunto, ¿no? Van a territorio, ¿cómo es el entrar en la casa? Por lo que vemos, bueno, hay cuestiones que quedan como muy abiertas. ¿Lo vacuno contra el COVID? ¿No lo vacuno? Tenéis que ir a decirle, hay que retomar el calendario. ¿Cómo es ese momento, ese cruce, esa llegada del agente sanitario? En general, en el centro de salud, la mayoría de los agentes, no solo el trabajador social y el agente sanitario, tenemos incorporado el trabajo territorial. Con lo cual, cuando es necesario, a veces va un médico, a veces va un odontólogo. No son los que más van, pero en general los que más van es el agente sanitario, el trabajador social. Desde que nos mudamos garantizamos una recorrida todos los días martes para un poco recoger las inquietudes de la población y ahí, bueno, vamos viendo, nos preguntan los días de vacunación, nos preguntan, porque en una primera etapa COVID se vacunaba en vacunatorios especiales y después empezamos los centros de salud a vacunar para COVID. Entonces, bueno, todo eso lo fuimos informando en territorio. Tenemos una cuestión con las vacunas COVID que son frascos multidosis, con lo cual al abrir un frasco tenemos que vacunar a varias personas, entonces tenemos una organización para eso. Entonces les pedimos a las personas que se anoten. Explica descriptivamente lo que es eso, porque puede prestarse confusión. Se abre un frasquito y según la vacuna que sea, son para 10 personas, para 14 personas. Entonces, lo que le decimos a la población, tanto por las redes o cuando hacemos la recorrida, que o se anotan personalmente o el WhatsApp, que lo tienen todos. Bueno, se anotan, manifiestan la inquietud de querer vacunarse o los adultos o los niños, anotamos y el grupo de enfermería va armando grupitos para aprovechar esas dosis.
Eso es específicamente con las vacunas de COVID. Con las otras vacunas no, espontáneamente se pueden acercar al vacunatorio o generamos, como dije al principio, estas estrategias territoriales. Y también no toda la gente puede tener en presente lo que es la cadena de seguridad, que en lenguaje científico se llama trazabilidad, que tiene que tener una vacuna antes de ser aplicada a un ser humano. Digo, vacuna que quedó, para hacer gráfica y a modo de ejemplo de una campaña anterior, se desecha. Claro, sí, todas las vacunas tienen obviamente una fecha de caducidad y también es muy importante en la trazabilidad, por lo menos de las vacunas, la cadena de frío. Esto también es un tema que es muy importante a tener en cuenta y que por eso se hacen vacunatorios especiales con horarios específicos y la distribución de la vacuna tiene unas características también especiales distintas a los otros medicamentos porque hay que garantizar esa cadena de frío. Y por ejemplo en COVID esa cadena de frío era distinta para cada tipo de vacunas. Había algunas vacunas que tenían menos de 20 grados, otras que estaban de 2 a 8 grados, de menos a 2 a 8 grados. Entonces, bueno, había que tener una logística diferente también para distribuir esas vacunas que antes, la mayoría de las vacunas, ninguna teníamos hasta ese momento vacunas que tenían menos de 20 grados. Por razones particulares no tengo ni idea dónde está el carnet de vacunación. Tengo hijos adolescentes. ¿Tienen que vacunarse de algo? Sí. Bueno, los niños de 11 años tienen la vacuna de los 11 años, que es contra el HPV, que es el papilomavirus, y se les coloca también la vacuna Menveo, que es contra un meningococo. Dos ya. Son dos, sí. A los 11 años. A los 11 años. El HPV a su vez es una dosis inicial y la segunda dosis para completar el esquema de vacunación a los 6 meses. Esa fue colocada la primera. Muy resistida la colocación. Fue una vacuna muy resistida al principio, es verdad. Ya ahora, yo la verdad que ese debate no lo tenemos ni en el centro de salud ni en el consultorio. Es como que la población ya lo aceptó. Para niños y niñas, me dicen. Para niños y niñas, para niños y niñas, exactamente. Previene, entre otras cosas, el cáncer de cuello de útero. Es una vacuna sumamente importante. Aunque debo decir que una mamá me preguntó esta semana en el consultorio si era verdad que disminuía la función del ovario. O sea, lo que puede surgir de las redes es infinito y muchas veces inaudito. Pero bueno, como yo le dije a la mamá, le agradecí en realidad la consulta porque a mí me ayuda para esto, ¿ve? Para en el momento en que uno tiene que comunicar, saber qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está hablando, para dar por terminada esa discusión y volver a insistir. Todas las vacunas son seguras y todos los niños deben ser vacunados. Y también importante destacar del lugar que habla cada uno, ¿no? Bueno, por razones particulares nosotras nos conocemos. Yo puedo dar fe que es una pediatra que vive estudiando, que vive con la última. Todo. Y así una cantidad de profesionales, porque tengo amigos pediatras. Y digo, sin duda, ¿desde qué lugar habla cada uno? Porque Internet no puede ser nunca más importante porque está en el mundo. Me parece que hablando de estas cosas que nos contienen, no sé si les pasa, que nos contiene. Es decir, qué bueno que una mamá le plantea totalmente la inquietud y le dice, mira, yo miré tal cosa. No, sí, es muy importante que los padres planteen sus inquietudes por muchas razones. Primero por esto que hablábamos recién, pero aparte los padres en general con el pediatra tienen como la relación médico-paciente se da primero con los papás, cuando el niño nace, y luego con el niño cuando el niño va creciendo. Al principio al pediatra lo eligen los papás por alguna razón y luego lo sigue eligiendo el hijo. Entonces los papás siguen eligiendo el pediatra porque el hijo te elige. Bueno, la autonomía de los chicos total. Y debe considerar aquí las dos representantes, los CAP. A mí me deja asombrado cuando voy a los centros de salud.
la autonomía que tienen. Ya, Sí. ya no es aquella foto, digamos, No. panicosa. Ahora, lo que yo quiero decir es, Internet, las redes sociales, en ese sentido, pueden dar una información sumamente errónea y por eso digo, es muy loable que los padres se saquen esas dudas con en este caso, el pediatra de confianza. Está bien que lo expresen y está bien que lo charlemos. Seguramente durante estas horas repasamos preguntas básicas, cuestiones que deberían estar en el conocimiento de todo. Ahora viene el momento que le tenemos que decir lo que sí o sí tiene que haber. La vacuna es obligatoria, no hay vuelta que darle. Hay vacunas que son obligatorias, por ejemplo las del calendario, también las de campaña. Hay que saber también que todos los años, por ejemplo, hay vacunas que se van haciendo anualmente, se hacen campañas, y también, por ejemplo, la vacunación antigripal, también cada 4 años, por ejemplo, como la campaña que estamos ahora de sarampión, rubiola, papera, que se agrega también polio, también son campañas que son obligatorias y van para esos grupos específicos. Y Vamos a aclarar lo que significa obligatorio. Cuando el Estado dice esto es obligatorio es porque epidemiológicamente puede colocar a un centro poblacional en una situación de riesgo. Digo, por decir un ejemplo, un rebrote de sarampión. ¿Esto es así? Exactamente, o sea, estamos en riesgo de rebrotes. De hecho, hemos tenido casos importados en nuestro país de sarampión que han generado varios casos en el país. Y al tener coberturas más bajas, como se dijo anteriormente, el riesgo de que la enfermedad se empiece a diseminar es cada vez más alto. Entonces, cada vez que baja un punto la cobertura, es un riesgo que tenemos de que esa enfermedad, que sigue circulando, no es que no hay sarampión en el mundo, no es que no hay polio en el mundo, no es que no hay COVID en el mundo, sino que hay casos. Lo que pasa es que cuando tenemos coberturas altas, esos casos se contagian 2 o 3 personas y después se contiene por la alta cobertura que hay de vacunación. Eso es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Si esas coberturas bajan, la enfermedad empieza a circular, y como decíamos hoy, después es muy difícil volver a retomar, sacar el virus y dejarlo que no sea más endémico, como se dice, y que quede el virus circulando. Entonces, eso es muy, muy importante y por eso se habla siempre de las coberturas de vacunación. ¿Cómo es instalar este mensaje desde la seriedad, desde la responsabilidad del Estado? De decir, está bien, nos tomamos 2 años que fueron diferentes, ya lo explicamos, una razón sanitaria de fuerza mayor, pero hay que volver con esto a ponerse en caja. ¿Cómo hacen? Y bueno, no es fácil, pero nosotros estamos trabajando mucho el concepto de corresponsabilidad y desde los centros de atención primaria de la salud trabajamos esto de la autorresponsabilidad también. Entonces, creo que es fundamental la información para que las personas puedan, por decisión propia, decidir colocarse la vacuna porque saben que es a beneficio de sus hijos, de ellos y de su comunidad. Entonces, bueno, lo que nosotros tomamos es, más allá de las estrategias de ir y ofrecer la vacuna, también generar, por ejemplo, flyers en las redes, explicando, o a veces videitos explicando la importancia de la vacuna para poder llegar con la información certera a las familias. Exacto. Y no quiero perder de foco la importancia y el costo que tiene cuando no se detecta en la atención primaria de la salud, cuando empieza a aparecer las enfermedades. Esto en el Estado tiene un alto costo. Me parece que corresponde decir un párrafo de eso. Sí, o sea, lo que decía recién, digamos, si nosotros tenemos uno de los calendarios de vacunaciones más completos, o sea, que cubre más de 18 enfermedades en el país, tenemos la herramienta, como estamos hablando, y si podemos llegar a coberturas altas, estas enfermedades ni siquiera van a circular en nuestro país. Realmente no tiene... ¿La polio desde cuándo desapareció prácticamente? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, gente de 50, 60 años que todavía han quedado con secuelas. Nosotros tenemos siempre algún conocido que ha quedado con secuelas de esa enfermedad. Y hoy día, prácticamente en nuestro país no hay, pero hay en algunos países muy específicos, sigue habiendo casos de polio. No se ha erradicado todavía, pero estamos muy cerca de poder erradicarla del mundo de la enfermedad. Entonces, eso hay que tener en cuenta también, de que podemos eliminar completamente
una enfermedad, de eliminarla del mundo. Y no solo son enfermedades que producen, digamos, cuadros agudos, sino, como decíamos recién, también previenen el cáncer, algunas de estas vacunas. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, ya vamos a hablar de la semana del prematuro, antes de despedir el programa. Yo quiero una reflexión con relación al año que dentro de 2 meses nada más, poco menos, va a empezar. El COVID no está erradicado, por supuesto. ¿Cuál va a ser la actitud? Lo importante en COVID hoy es seguir vigilando, seguir notificando, o sea, seguir buscando los casos de COVID. Hoy se sigue buscando en todas las personas que tienen problemas respiratorios que necesitan hospitalización. Todas esas personas hay que seguirlas hisopando, buscando el virus. Eso es una de las estrategias, la vigilancia. Y la otra estrategia es la vacunación. O sea, seguir vacunando para que aquellas personas que se enfermen, su organismo ya esté preparado gracias a la vacuna, como para que esa enfermedad sea una enfermedad leve y no le produzca ninguna complicación dentro de las que produce el COVID. Y también decir, porque acá una señora dice, mis amigas dicen que ya tienen la 3ª y la 4ª dosis. Yo no tengo ni la 3ª. ¿Va a haber en todos los centros de salud? En todos los centros de salud va a haber vacunas y todos van a poder completar su esquema. Si alguna persona solamente se hizo 1 o 2 vacunas, puede ir y completar la cantidad de dosis que le corresponde y la cantidad de refuerzos que le corresponden de acuerdo a la edad. Hoy, por circunstancias profesionales, pasé por el Hospital San Roque y había 2 señoras adultas que estaban discutiendo. No, el gobierno ha puesto 4 dosis, no si yo tengo 3. ¿Puede ocurrir que haya personas que tengan 4 dosis y otras tengan 3? Claro, lo que no hay que confundir es entre las dosis, digamos, que se aplican de la vacuna y después los refuerzos que se van haciendo aproximadamente cada 4 meses. Vacunas y refuerzos. Claro, hay algunas vacunas, por ejemplo, de COVID, que requieren solamente 2 dosis y después refuerzos. Y otra vacuna, por ejemplo, la Sinopharm, que requería 3 dosis. Entonces va a haber personas que su esquema inicial, que se llama, pueden llegar a tener 3 y otras que pueden llegar a tener 2. Pero después los refuerzos va a depender de la edad. O sea, si son mayores de 18 años, generalmente requieren 2 refuerzos de vacunación COVID. Si son mayores de 50, ahora van a tener 3 refuerzos, van a requerir 3 refuerzos si ya pasaron 4 meses del último que se hicieron. Porque se sabe que después de los 4 o 6 meses empieza a bajar la capacidad que tiene la vacuna para prevenir los cuadros graves. Estar atentos a todas las recomendaciones, digamos, porque seguramente cuando uno llegue a el vacunatorio y vean los antecedentes de la vacuna que tiene puesta, será orientado qué es lo que le corresponde poner. Claro, hoy el esquema de vacunación COVID es complejo porque son muchos distintos tipos de vacunas que tienen distintos periodos de aplicación y, como decíamos recién, algunos esquemas iniciales son 3 vacunas y otros son 2. Y después, de acuerdo a la edad, puede llegar a requerir un refuerzo si es menos de 18, 2 refuerzos si está entre 18 y 50 años y 3 refuerzos si tiene más de 50 años. Pero lo más, si esto genera confusión, como para cualquier vacuna, igual que para las de calendario, ir a la consulta, preguntarle a su médico, preguntarle al enfermero, al vacunador, a quien sea, que rápidamente, por eso en el centro de salud o en cualquier servicio, ver cuál es la vacunación como tiene hasta ese momento, la familia, y revisar cuáles son las vacunas para poder actualizar si es necesario. La digitalización de la información de salud a nivel Argentina me parece lo más fantástico que evolucionó el manejo del estado sanitario, ¿no? En cuanto a eso me parece fantástico. Decíamos, semana del niño prematuro. Yo antes, si vos me permitís, Claudia, yo quisiera, ya que hablamos de vacuna, agradecer, porque en esta situación de la vacuna, de la pandemia y demás, el rol de enfermería y el rol de los agentes sanitarios
ha sido y está siendo fantástico. Así que las que estamos encargadas de centros de salud somos conscientes de esa situación y la verdad que necesito destacarlo porque lo que trabajan día a día en forma incansable, sin horarios, o sea, no existe horarios de empleado público para ellos, por lo tanto el agradecimiento total porque si el sistema está sostenido es justamente y mucho por esa gente. Bueno, acá me va a ayudar Romina. El tema es en realidad un chivo que queremos hacer de la Sociedad Argentina de Pediatría. Todos los años nosotros nos abocamos a realizar distintas actividades para tener presente lo que es la Semana del Prematuro. La Semana del Prematuro este año va desde el 14 al 20 de noviembre y se han organizado la Sociedad Argentina de Pediatría y este año con una característica especial que es junto con las distintas clínicas y sanatorios en donde nacen prematuros y se tratan los prematuros. Estoy hablando del Instituto Rawson, del IPP. Entonces, durante la semana van a haber distintas actividades en función de esto, de hablar de la prematurez, de hablar de lo que eso significa, de hablar de lo que significa un niño prematuro dentro de la familia. Y me traje mi machetito porque no me iba a acordar de todo. El 11 de noviembre, por ejemplo... ya estamos, ya mañana. Sí. Se organiza en el IPP, en el Instituto Privado de Pediatría, tiene como título Un abrazo de la familia dentro de la institución, se van a juntar padres de prematuros y van a tener ahí un encuentro. Después el 12, que es el sábado, junto con la Maratón del Becario, va a haber un stand ahí de la Sociedad Argentina de Pediatría y del comité, porque dentro de la sociedad hay un comité de neonatología. Perfecto. Y vamos a hacer también parte de la maratón. Todo esto? Todo esto culmina el 19, el título es Sembrando Esperanza en la Plaza de Mujeres Entrerrianas. Así que toda la sociedad de pediatría va a estar dando el debate, que en definitiva es eso, intercambiar la experiencia de cada uno. Total. Distintos días, lo pueden encontrar en las redes con distintas actividades. El tema prematuro es un tema muy importante y el tema prematuro y familia también. Así que dando un marco, digamos, a eso y para darle visibilidad a la sociedad de lo que significa para una familia tener un niño prematuro, es que nosotros nos pusimos en campaña y estamos en este trabajo. Perfecto, y comienza mañana. Bueno, decir que la vacuna previene y que en todo caso es una herramienta muy noble para asegurarnos calidad de vida, de salud y no meternos en problemas sanitarios que después podamos lamentar, ¿no? Exactamente, y bueno, también aprovechar para decirle que todos los que tengan niños de 1 a 4 años vayan hoy sí o sí, si tienen dudas del calendario, vayan a preguntar, pero hoy están seguros que si tienen entre 1 y 4 años y van a un centro de salud, hoy sí requiere una vacuna, que es la vacuna de la campaña que se está haciendo en este momento. Así que eso es fundamental. Eso es fundamental que aclaremos. Hoy en los centros de salud hay vacunas. Hay vacunas en todos los centros de salud, para campaña, para calendario y también para COVID, en todos los servicios de salud. Y bueno, estamos hoy, justo ahora en este momento, en estas semanas, en una campaña para este grupo poblacional de 1 a 4 años, que necesitamos, digamos, que se acerquen los padres con los niños para poder llevar adelante y mejorar los porcentajes de vacunación de la triple viral básicamente y de la polio. Entendimos la importancia y del mensaje y la estrategia que se estaba tratando de instalar, por eso nos parecía que era un tema que tenía que estar aquí en el debate, donde dedicamos 1 hora a un tema específico. Mamás, papás o adultos responsables se han retirado bastante de la obligación de controlar el cronograma de vacuna. Hay que ponerse al día y esto es así. El calendario de vacunación es obligatorio, no es una opción. Por ahí la palabra obligatorio es como que uno le huye,
pero hacia la responsabilidad de políticas públicas. Carolina, me está llamando. Gracias por haber venido a todos y a todas. Nosotros estamos ya yéndonos a las noticias. Me dicen que Carolina Dumé está ya para saludarnos. Hola Carolina, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Claudia? Bien, bien. Pensando un poco, ¿no? Uno recuerda siempre las vacunas cuando es niño, pero lo cierto es que en todo lo que hemos vivido durante la actualidad en los últimos años, los grandes también hemos tenido que asistir a centros de vacunación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, no? Exacto. ¿Cómo ha cambiado el concepto de salud, el concepto sanitario? Eso era lo que hablábamos en esta hora. Antes decíamos vacuna y decíamos los niños en el vacunatorio. Hoy todo, niños, adolescentes, adultos mayores, tenemos que pasar por esto, ¿no? Igual estamos en épocas de inscripción también en las escuelas y tengo entendido que el carnet de vacunación en muchos establecimientos educativos también se solicita. Se solicita el carnet al día, exactamente, Carolina. Así que a tener en cuenta. ese va a ser otro de los requisitos que va a ayudar a que quien tenga